Bueno, pues estamos por cumplir una semana de que el mundo volteó a Cuba después de que las protestas se dieran con mayor fuerza el domingo pasado, pero protestas que no veíamos en mucho tiempo en cuanto a la magnitud y de la convocatoria. Así que queremos hablar y profundizar en este tema, porque mucho se habla de cuánto es esto el principio de algo más o cuánto es solo una protesta. Y le pedimos a Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y Estabilización Económica de Creative Associates, que nos acompañara para que dimensionemos juntos. Manuel, gusto saludarte. Pues lo que vimos en las imágenes y entender qué tipo de protesta estamos viendo cuando ves muchos jóvenes. Quizá para estos jóvenes no hay esa misma pasión de cuando hablas de los hermanos Castro, del Che Guevara y todo lo que representó esa revolución cubana. Adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, creo que lo que está ocurriendo es parte de una acumulación de frustraciones postergadas que vienen creciendo prácticamente en los últimos 3 años. No es un fenómeno nuevo per se, sin embargo, se acentúa más con el mal manejo del COVID y genera pues básicamente una serie de reacciones en la población, especialmente en la generación joven. Cuba es un país con una generación joven, aunque al mismo tiempo se está envejeciendo. Hay una masa crítica de jóvenes cubanos menores de 35 años que sienten que todas sus necesidades han sido insatisfechas y que han nacido básicamente en la época postrevolucionaria, en un contexto en donde la era castrista no les está resolviendo nada. Entonces, esas frustraciones, en un momento en donde la vida global es bastante grande, está poniendo en cuestión lo obsoleto tanto del modelo económico y político que existe en el país como de las élites dirigentes del país. Entonces el liderazgo cubano, el castrista, sigue continuando gobernando. Son gente con una edad pues casi 2 veces el doble de edad o 3 veces de los que están protestando, y el modelo económico de Cuba no satisface las necesidades porque está basado en realidades de los años 80, economías planificadas, que es el modelo más excluyente. Paradójicamente es el que ha creado una lucha de clases mucho más profunda que la que existía en las épocas de los sistemas capitalistas. Y en este proceso de transformación de ese modelo de la liberalización económica, ¿cuánto este liderazgo que se ve en este contexto, como estamos hablando, lo obsoleto, está sensible a lo que pasa afuera en el mundo y lo que realmente puede proveer con ese modelo a su población? Yo creo que Díaz-Canel es sensible, entiende cuáles son las demandas y cuáles son las necesidades que tiene que implementarse para transformar el país, especialmente modernizar la capacidad del capital humano cubano, introduciendo técnicas modernas de educación, tecnología, nuevas formas de emprendedurismo, ampliándolo de una forma económicamente liberal a todo el país. Sin embargo, el riesgo moral de él es básicamente la presencia del castrismo, que no le permite crear una transición de manera rápida para entrar a la era del siglo XXI. Entonces, él termina básicamente favoreciendo a la élite tradicional en medio de todas las demandas que se están presentando enfrente de uno y que él sabe que tiene que resolver. La gente está viviendo básicamente de remesas o de turismo, pero lo demás, el Estado no les está proveyendo nada. Entonces, cuando hablamos del PIB, del Producto Interno Bruto, de la economía, de estos factores de producción que generan esa creación de riqueza en Cuba, ¿de qué hablamos? Bueno, estamos hablando básicamente de un PIB ilusorio. El gobierno cubano dice que tienen una economía de $100,000 millones, $10,000 per cápita, cuando en realidad el cubano promedio vive de menos de $1,200 anuales. Es decir, que la economía cubana de alguna manera oficialmente está escondiendo las verdaderas cifras. Por ejemplo, el comercio cubano, las exportaciones e importaciones representan nada más menos de $15,000 millones. Las remesas son 2.500 millones de dólares. El turismo son otros 2.000 millones. Eso es el mundo externo. Y el resto no lo puede estar generando $60,000 millones el Estado cubano. El Estado cubano a lo máximo que puede estar generando son unos $20,000 millones que puede crear mediante su sistema de producción de alimentos. Entonces, la sociedad no es tonta, los cubanos lo saben, se están muriendo de hambre, están pasando muy mal,
y a punto de eso, pues terminan emigrando. Entonces, hay una situación en donde si no se resuelve su situación, protestamos o nos vamos, votamos con los pies. Y hablemos de estos ciclos migratorios en la historia de Cuba y este último que si lo ves pasando como potencial ciclo de migración por lo que está ocurriendo en la isla, Manuel. Mire, Cuba es una sociedad, tiene una historia política con ciclos de crisis política de cada 10 años, desde los 70 de la zafra, de la crisis de la zafra azucarera a la época de los Marielitos, la caída del mundo de Berlín en los años 90, la crisis económica del 2000, la transición de la revolución cubana al castrismo en el 2011, nada ha venido funcionando, pero cada vez que se producen distorsiones, se generan protestas sociales. Lo que está ocurriendo ahora es que esa protesta social tiene un componente generacional muy fuerte, porque la generación del siglo XXI está protestando contra la que gobernó y empezó a gobernar en 1960. Entonces, ese choque está creando una contradicción muy fuerte que está empujando a la gente también a emigrar. Este año se calculan que pueden intentar venir a Estados Unidos más de 40,000 cubanos solamente por la frontera mexicana, sin incluir gente de otras partes que van a entrar por vía aérea o por otros lugares saliendo de Cuba. Entonces, la ola migratoria es muy probable que vuelva a ocurrir nuevamente después del 2014. Wow, pues con esta radiografía nos quedamos y gracias por todos estos datos tan útiles para dimensionar mejor la situación de los cubanos, de las familias de Cuba después de esta crisis. Manuel Orozco, desde Washington. Muchas gracias. Regreso.